Achal León, buenas tardes. Hoy estamos de estreno con el primer episodio del podcast Entre Líneas. Y bueno, el objetivo que tenemos con este podcast es compartir esta información que queda no muy translúcida, estos espacios opacos de conocimiento de la industria, de las partes de innovación, de las historias de intraemprendizaje o de emprendizaje que hay detrás y sobre todo hacerlo de una manera personal, un poco no tan formal, no tan trajeada, que es lo que asociamos siempre a la parte de la industria, y lo queremos hacer también apelando un poco a esa parte más humana, que a veces se nos olvida, que puede haber detrás de la industria. Y bueno, pues estamos aquí sospechosos habituales, Alexander y yo. Alex, no sé si quieres presentarte. Ok, bueno, gracias, Jonander. Bueno, yo soy Alex, como bien decías. Soy el responsable de startups en Torrebat, que bueno, básicamente Torrebat, muy rápidamente, es un espacio en el que, aquí en el centro de Bilbao, en el que lo que tratamos es de juntar en el mismo lugar pues los diferentes agentes del ecosistema de emprendimiento y empresarial de Vizcaya, ¿no? Corporaciones, startups, universidades, instituciones públicas, con el ánimo, bueno, pues de seguir, seguir innovando, haciendo innovación y cada vez ser más competitivos, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, bueno, estoy un poco, formo parte del equipo y estoy más pues apoyando a las startups. Vale, perfecto. Bueno, pues por mi parte el otro sospechoso habitual, Yorander Fidalgo, Business Developer en Mairu. Para los que no hayáis escuchado Mairu, que deberíais. Mairu es un software de mejora continua con base no code, que lo que buscamos es precisamente ayudar a empresas, pymes, empresas de diferentes tamaños, a ser más eficientes en sus procesos. Pero, como este episodio no va sobre nosotros, va sobre la mejora continua, lo empezamos con un invitado de lujo, Enrique Gutiérrez Cigarza, Ongi Etorri, al primer episodio, es Muchas nuestra gracias. primera víctima. Gracias por invitarme. A ti por venir. Y Enrique, nos gustaría que empezaras con una presentación. Director de excelencia operacional en Suntory Europa, pero tenemos gente que está viendo este episodio que probablemente no conocerá ni lo que es la excelencia operacional ni lo que es Suntory. Entonces, cuéntanos un poco quién eres, quién es Enrique, qué hace. Pues yo soy Enrique Gutiérrez, soy de Guecho, nacido hace 54 años allí en Guecho y trabajo en excelencia operacional. Yo empecé mi carrera en la industria en Unilever, pero soy biólogo de formación y llegué a la industria por diferente tipo por curiosidad personal. Y la excelencia operacional a lo que se dedica pues es hacer las cosas cada vez mejor y tratar de ser siempre el mejor en lo que estás haciendo. Y llegar a eso no es algo, digamos, no es algo ocasional, no es algo oportunista, sino que es algo que aprendes de los mejores. Yo ahora trabajo para una multinacional japonesa que en el mundo de la excelencia operacional son los que nos dan sopas con onda al resto del mundo, pero ellos también pasaron por muchas dificultades y la excelencia operacional que nosotros adoptamos hoy en día es fruto de las dificultades que ellos adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial y que lo hicieron muy, muy bien. Claro, dices que perteneces a una empresa multinacional japonesa, Suntory. El nombre como tal puede ser que no sea muy conocido, pero si hablamos de Suntory, estamos hablando de marcas como Schweppes, marcas como Pepsi. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de la propia empresa? Sí. Suntory tiene marcas muy potentes. En España tenemos Schweppes, La Casera, Trina, Sunny Delight. Y además tenemos una sección de bebidas alcohólicas, que tenemos el whisky Dick y los whiskies japoneses Suntory, Yamazaki y Iruki. Ibuki se llama, perdón. Y son whiskies que llevan 5 o 6 años ganando el premio al mejor whisky del mundo. Están ganando a los escoceses, a los irlandeses, porque estos japoneses cuando se ponen con algo realmente lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Claro, pero igual también esa pregunta, ¿no? Cuando dices whisky, igual todo el mundo está pensando en Irlanda. ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge una empresa, se convierte líder o se convierte en una de las top 4 empresas distribuidoras, productoras de bebidas y gana 10 años seguidos el premio al mejor whisky del mundo? Pues con mucha voluntad, porque esta empresa lo que tiene es mucha voluntad y mucha perseverancia.
Y lo primero que hicieron fue irse a Irlanda y a Escocia, ver cómo lo hacían y copiar, mejorando y cada vez mejorando un poco más. Obviamente el primer año fue el primer whisky, seguro que salió aguachirri, pero a base de meterle años, meterle cariño, meterle dedicación, y con los componentes japoneses, la mezcla de la metodología escocesa, pues esta gente la verdad es que tiene unos whiskies muy, muy curiosos. Y han hecho lo mismo con la cerveza, han hecho lo mismo con el vino y lo hacen muy, muy bien, la verdad. Y, joder, comentabas un poco que actualmente trabajas como director de excelencia operacional en Suntory Europa, pero que cuando comenzaste a formarte o a estudiar, casi poco tenía que ver con lo que haces actualmente. ¿Cómo se da ese cambio de estudiar biología a estar donde estás ahora? Pues esto no obedecía a ningún plan, obviamente. Esto es algo que fruto de la casualidad y de la curiosidad en muchos casos. Y bueno, he tenido mucha suerte y ha habido mandos que han confiado en mí en un momento dado. Yo estudié microbiología, entonces cuando estudias microbiología, pues una de las cosas que crees que puedes hacer es trabajar para el mundo de la alimentación, pero estudiando microbiología a mí me interesó la neurociencia, estuve 4 años haciendo investigación de neurociencia y en un sitio muy bueno además, trabajaba con un Nobel, que le dieron el Nobel de Medicina en ese mismo año. Pero el mundo de la investigación me pareció muy demasiado duro y demasiado impermanente, y en cuanto recibí la llamada de la industria para trabajar en el departamento de calidad en aquel entonces de Unilever, pues allá que me fui. Y estando en calidad, pues empiezas a ver otras áreas que te interesan, que te curiosean. Y me interesó mucho la parte de producción y empecé en refinería y allí pues me encontré con gente que me trató muy bien y que me permitió desarrollarme como mando y como manager, y poco a poco pues fui saltando a cosas que me fueron interesando y de una cosa a otra y una cosa a otra y terminé haciendo lo que estoy haciendo ahora. La excelencia operacional, por aquel entonces, yo tuve la suerte, además, Unilever empieza muy pronto en el mundo de la mejora continua. Son de las primeras multinacionales que se asocian con los japoneses, con unos consultores japoneses, que es JIPM, que son los que estaban enseñando a todos los europeos a hacer mejora continua. Y aquello me pareció súper curioso, súper interesante. Cuando venía el japonés a la fábrica nos daba la vuelta a la cabeza. Y hicimos cosas súper chulas. ¿Cómo fue ese momento de...? O sea, has hecho que... Porque había entiendo un choque cultural, ¿no? Es decir, oye, estamos aquí implementando una metodología nueva. Ahí sería... Entiendo que habría un choque cultural entre... Oye, pues vienen aquí unos consultores de Japón a Europa, ¿no? Entiendo, bueno, a lo que son las... que entiendo que sería para vosotros es como, bueno, esto cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Pues el japonés cuando viene a Bilbao por primera vez era como visitar otro planeta. De hecho, nos lo llevamos, viene a la fábrica y tal, y dice, bueno, pues aquí hay mucho tajo por hacer, tenéis mucho trabajo que hacer, y a la tarde-noche nos lo llevamos de pinchos por Bilbao. Y en cuanto llega, nos metimos en un bar de pinchos en Bilbao y el japonés se queda en la puerta, que no quería entrar. Porque era un bar donde había mogollón de palillos, cáscaras de quisquillas, servilletas, colillas, por aquel entonces, claro, que el japonés se echó la mano a la cabeza y dijo, pero aquí... ¿Qué orden hay aquí, no? Esta gente que vive en este entorno después trabaja en una empresa de alimentación. O sea, fíjate tú los estándares que teníamos por aquel entonces, y él pensó pues que efectivamente había mucho trabajo que hacer. Pero bueno, es un trabajo que se hizo. Poco a poco, paso a paso, se hizo. Y se está haciendo y se sigue haciendo. Claro. ¿Y desde planta? Porque una cosa es, yo voy desde fuera a un sitio, pero voy con un estatus un poco alto, no voy yo como a mejorar. Pero desde planta, ¿cuál fue un poco la reacción cuando tú estabas en Unilever, empiezas a introducirte, la empresa empieza a introducirse en este mundo de mejora continua? ¿Cómo se recibe que venga una persona desconocida de fuera a decirte cómo tienes que hacer las cosas o a enseñarte?
Bueno, lo primero, tú tienes que partir de una realidad, que son tus eficiencias operacionales, ¿no? Si tú te compras un Lamborghini y es para ir a 200 kilómetros por hora, y tú sabes que estás yendo a 80 kilómetros por hora, con lo cual, lo primero es un choque de realidad, es decir, tú tienes que ir a 200 y vas a 80. Chaval, espabilate. Entonces, para espabilarte, tienes que confiar en alguien que sabe conducir a esa velocidad y que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y además, cuando viene el japonés, empieza a ver las máquinas, empieza a ver tu manera de gestionar de una manera completamente diferente a la tuya. Yo me acuerdo que se metía por debajo de las máquinas y decía, ven, mira lo que tienes aquí. Bueno, aquello era espantoso. Y estamos hablando de una empresa de alimentación y eso me sigue pasando hoy. Cuando voy a una de las fábricas de Suntory, yo hago el mismo truco de, oye, fíjate lo que tienes aquí debajo. Y efectivamente es algo que dice, no, aquí esto no está bien, esto en una empresa de alimentación no puede estar bien. Es un poco como cuando Chico te va a pesadilla en la cocina y empieza a limpiar... Lo que pasa es que no puedes faltar al respeto al chef de la cocina, pero efectivamente es el mismo ejemplo. Mira lo que tienes aquí, oye tío, esto es una vergüenza. Pero claro, esto no es algo que puedas hacer en un día. Obviamente es algo que tienes que ir sembrando poco a poco, ir modificando, ir empujando en la dirección correcta poco a poco. Claro. Bueno, eso también te va a ayudar ahora, ¿no? Que también trabajando para un conglomerado de empresas japonesas, entiendo que esa experiencia también ha sido muy valiosa, ¿no? Sí, te ayuda a entender un poco porque yo ahora recibo a muchos japoneses, obviamente, y yo creo que les entiendo mucho mejor, creo que sé dirigirles un poco mejor a lo que están esperando. Pero bueno, lo sorprendente también es que trabajando en una multinacional japonesa, las fábricas con las que yo ahora estoy trabajando, pues tienen unos estándares que son muy mejorables y a eso me estoy dedicando ahora mismo, a subir los estándares precisamente de estas fábricas. Dale, perdona. No, nos hemos quedado los dos igual. No, yo te quería preguntar respecto a... Porque tú al final ahora eres responsable para Europa. Sí. Entonces, los procesos se aplican de igual modo en un país europeo que en otro. Bueno, incluso ya hablando de un grupo grande operando en diferentes continentes, entiendo que se aplica la misma política. Eso es la teoría. ¿Pero la práctica también es así? ¿O tiene también sus matices? Tiene muchísimos matices, porque en todas las empresas es como en todas las familias. Depende mucho de la capacidad de autoridad que haya en esa familia, en ese entorno, y no en todas las empresas existe ese mismo entorno. Unilever, comparando las dos situaciones, Unilever es una empresa que, digamos, tiene mucho recorrido en las empresas, tiene, digamos, sus fábricas tienen una historia muy dilatada, hay un progreso del personal, incluso interno dentro de las fábricas, hay una especie de continuidad. Y con lo cual es muy fácil armonizar, es muy fácil estandarizar y la gente enseguida, pum, 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 entiende, adopta. Yo estoy en un entorno completamente diferente. Suntory compra las fábricas en las que estamos nosotros en el 2012-2013, con lo cual cada uno somos de una madre y de un padre, con un management muy diferente, tanto en España, en Francia o en Inglaterra, y que venimos de situaciones muy diferentes. Yo, en España, la fábrica es la que hacía La Casera, que ahora estamos haciendo Schweppes y hacemos Trina, y Sunny Delight también. Pero en Inglaterra es una fábrica que antes hacía productos farmacéuticos, con lo cual tiene unos estándares completamente diferentes. Y las fábricas de Francia también son fábricas todas muy pequeñitas que tenían sus propios propietarios, con lo cual ahora estamos tratando de aglutinar, estamos tratando de armonizar, pero es difícil, es difícil. O sea, es difícil, digamos, es un camino más complicado que el que tenemos en Unilever. Claro, por ejemplo, dentro de Suntory, relacionado a esta armonización, estandarización que decías, ¿tenéis alguna fábrica, por ejemplo, en la que se aleje de estas producciones en series o que sea como una especie de manufactura muy sólida, sino que dependa más de una parte manual, una parte artesana? O sea, ¿cómo se aplica la mejora continua? No, algo... digamos, desde el punto de vista de procesos, todos estamos muy parejos. Desde el punto de vista de procesos de fabricación. Somos embotelladores de alta velocidad, altas capacidades.
pero en esencia estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que las marcas y los productos de España, los de Francia y los de Inglaterra son radicalmente diferentes. Entonces ahí sí que vienen ciertas diferencias y la manera de aplicar los procesos y la manufactura, digamos, podría ser muy similar, pero en realidad es muy diferente. Incluso tecnologías que tenemos son diferentes. En Inglaterra trabajan mucho más con plástico, en Francia mucho más lata y botellas de PET, y en España lo tenemos todo. Somos una fábrica extremadamente compleja. Claro, en este caso concreto el reto no ha sido tanto el construir, ¿no?, el implementar esa cultura de proceso de cero, digamos, sino que ha habido que adaptarlo ¿no? Había un histórico, había una herencia y había como que transformarlo, ¿no? Eso es. En ese sentido, ahí, bueno, tú igual has estado las has visto de todos los colores, entiendo. ¿Qué diferencias puedes destacar entre un proceso de decir, vale, ¿hay alguna ventaja en construir de cero o hay alguna ventaja en heredar algunos procesos que ya se vienen haciendo y transformarlos? ¿Qué puede ser más desafiante? ¿El escenario A o el escenario B? Pues o igual son igual yo de desafiantes los dos. Construir de cero tiene muchas ventajas. Yo antes, entre Unilever y Suntory, estuve de consultor de mejora continua y trabajé para la manufactura de neumáticos en una fábrica nueva. Tenía una fábrica nueva, entonces aquello era una gozada, porque era pues eso, como modular algo a tus deseos, ¿no? Y respondían muy bien y todo era muy fácil y estaba todo por hacer, era muy fácil construir. Lo que era difícil era que la gente se enganchara y que la gente, digamos, quisiera empezar a adoptar este tipo de herramientas. Ahora, como cada uno somos de nuestra padre, pues lo difícil es armonizar, pero yo no me estoy desgastando en armonizar. Yo prefiero decirles, bueno, hay que ir por esta dirección, tenemos que hacer este tipo de análisis, tenemos que hacer este tipo tenemos que tener este tipo de soluciones. Yo te ofrezco un estándar, pero si no quieres adoptarlo, me puede valer algo que tú estés haciendo. Lo importante es que las cosas prendan y en ese prender realmente empiecen a andar y empiecen a funcionar. Porque en cuanto empiezas a andar con estas cosas, en cuanto empieza la mejora continua, empieza a dar brillo, ahí es donde realmente empieza a haber cierto enganche. Y luego es mucho más fácil decirles, pues mira, eso que hiciste de esta manera, pues en tal otro sitio lo están haciendo de esta otra y fíjate qué bien, no sé qué, no sé cuál. Sí, al final generar como un caso de éxito, ¿no? Lo que luego puedas como replicar. Exacto. Pero, por ejemplo, para alguien que sea un poco más ajeno a este mundo de la mejora continua, es un proceso paulatino en el que también entendemos que no hay un momento de gran cambio a corto plazo, como un granito de la noche a la mañana. ¿Cómo consigues? Bueno, más bien reformulo. ¿Es la gente consciente de cuánto avanza o se normaliza tanto en su día a día que eso por lo que tú has peleado tanto dices, si esto no ha hecho nada, si el trabajo lo he hecho yo, que estaba aquí haciendo la mesura y aplicando los cambios? Pues ese es un comentario muy, muy válido, porque hoy precisamente he estado visitando la fábrica en la que yo empecé a trabajar hace muchos años. Y les decía, lo que habéis hecho aquí es la pera, ¿no? Claro. Estas mejoras, esto, lo otro. Claro, la persona que está ahí al día a día no es consciente. Cuando estás en el fango metido, peleando, porque hay mucho fango y mucha pelea que hacer todos los días, pues no se da cuenta. Y sin embargo, pues tiene que venir alguien de fuera para decirte, pues fíjate, pues la gestión diaria que estáis haciendo, la cantidad de documentación que tenéis, las eficiencias operacionales que tenéis, porque la mejora continua efectivamente es un proceso largo y es un proceso muy, muy erosionante para el equipo de liderazgo. Yo leí alguna estadística que en ejercicios que se hacían en Volvo, que para que el liderazgo de una planta realmente empiece a estar convencido, se estimaba entre 4 o 5 años. Para que realmente el operario realmente sienta que aquello ha pegado un cambio, pues son 7 o 8 años. O sea, son inversiones que se hacen a largo plazo. Y no estás hablando de cambiar una herramienta, no estás hablando de poner unos ordenadores, no estás hablando de hacer un cambio superficial. Mucho de esto es cultural y lo que estás haciendo es que crezca profesionalmente toda la cadena de mando, que crezca el operario, que crezca el mando intermedio, que crezca el
el jefe, y todo ese crecimiento se hace con, pues eso, con mucho esfuerzo, mucha formación. Al final es como generar hábitos, ¿no? También hay mucho de psicología, ¿no? Psicología de la persona que lidera el proceso para inculcar a cada una de las, iba a decir, partes de la cadena, ¿no? De lo que es la jerarquía de mando, el que se vaya implementando, ¿no? El que cada parte de la cadena lo transmita a la siguiente, ¿no? Eso es. Pero esos primeros hábitos cuestan muchísimo y a veces sientes que estás un poco desnaturalizado, que no eres tú mismo, entonces te tienes que estar forzando y forzando y forzando hasta que al final, ¡pum!, empiezas a fluir con esos nuevos hábitos. Pero eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana, esto es algo que, como el deporte también, que te cuesta mucho, te sigue costando mucho, pero llega un momento en el que, oye, te dejas ver resultados, ¿no? Te dejas llevar, efectivamente. Ahí, por ejemplo, Y termina gustándote incluso. a la persona que, por ejemplo, está casi al final de la cadena, como comentaba Alex, entiendo que tú le vas a meter en ese juego por sistemas, que le pueden gustar más o menos, pero vas a diseñar un sistema de trabajo en el que elija o no elija, se va a ver obligado u obligada a practicar la mejora continua. Pero este dato que has dicho, del 60% de 4 o 5 años, para que el 60% de gente que va a liderar este cambio, bueno, tiempo que necesitan para convencerse, ¿tú cómo convences? ¿O cómo se empieza a convencer a esa gente que va a tener que convencer en cadena? ¿Y qué pasa si esa persona o ese grupo de personas no te compran este mensaje de la mejora continua? Bueno, igual te pilla un poco, ¿eh? No, eso eso es lo que nos pasa todos los días en las fábricas, vamos, el que hay gente que no está convencida y que no la vas a convencer, o sea, claro, olvídate. Sin embargo, una de las herramientas potentes con la que manejas es pues una máquina piloto, una máquina modelo que te sirva de ejemplo. Yo, en una fábrica de neumáticos que estábamos, que son fábricas donde hace muchísimo calor, son muy sucias, son muy oscuras, y son máquinas con muchísima intervención humana, venga a atascarse, venga no sé qué, venga no sé cuál. Pues en la máquina modelo, yo me acuerdo, después de 6 meses estar trabajando con la máquina y estar enseñándole cómo el operario puede estar mejorando la operativa de la máquina, pues un día llego allí a las 8:30, 9 de la mañana y me encuentro al señor con las manos en los bolsillos. Me dice, yo desde las 6 de la mañana no toco la máquina, aquí está chutando ella sola. Dice, esto es mejor que el sexo. Joder. Pero claro, imagínate la capacidad que puede tener este tío de convencer al resto de su fábrica cuando luego en el vestuario se esté cambiando. Bueno, no sabes lo que ha pasado ya la mañana y tal, una mañana. Claro, ese es un tío que está ya trabajando a favor. Claro. A favor. Y luego también, en otra fábrica también de la misma multinacional, pues el que no quería entrar era el jefe de la fábrica. Entonces, obviamente, yo como consultor, te das cuenta de esto, te das cuenta además en minutos, te das cuenta de que efectivamente este señor no va a pasar por el aro. Con lo cual, levantas la mano y al de 48 horas, el director de operaciones americano, porque esta es una multinacional americana, estaba en la planta y le dijo, esto va a pasar contigo o sin ti. Así que tú decides. Y en esos casos, porque a veces igual se nos olvida, ¿no?, que a esos niveles tan altos de grandes corporaciones hay gente humana que tiene sentimientos y emociones. Ese tipo de rechazo puede ser ego, meramente. El hecho que igual vea que contrata a un consultor y me va a decir a mí cómo tengo que ordenar mi casa, más o menos. Sí, hay mucho de ego, hay mucho de romper tradiciones, hay mucho de... hay una cultura del héroe también en muchas de las fábricas, en las cuales hay personas que van, solucionan el problema, soy la pera y... Sí, el temor, ¿no? El temor a si esto se implementa, yo dejo de ser protagonista o mi trabajo deja de tener sentido, ¿no? Entonces, claro, esa resistencia al cambio, ¿no? Y cuando vas cambiando en una fábrica... es muy normal estar esclavizado por esta cultura de los héroes que efectivamente se alimentan de este tipo de cosas, ¿no?, de este tipo de situaciones y que van salvando la fábrica todos los días con sus actuaciones brillantes, y cuando empiezas a decir no, vamos a poner unos procesos en los cuales tú no vas a ser tan necesario y tú no vas a estar salvando la patria todos los días, sino que poco a poco vamos estabilizando, vamos a democratizar este conocimiento y demás, pues hay gente que obviamente está muy a la contra y no va a pasar por el aro, con lo cual claro, hay que convencerles muy bien y explicarles el beneficio que tiene, pero obviamente hay cierto nivel de convencimiento al que no vas a llegar. O sea, está a veces que puede ser rechazado por el ego la mejora continua, ¿no?, el ser más eficiente, hacer más con menos,
Pero, joder, nosotros, por ejemplo, con Mario también hemos vivido que muchas veces está el punto de cómo devuelvo ese tiempo que ahorro al convertir mi trabajo más eficiente a la empresa. Como un ejemplo, nosotros al implementar Mairo, en una de esas empresas de nuestros clientes, ahorramos a la persona responsable de calidad 1 hora y media tarea de nuevo valor añadido en la que estaba imputando datos, revisando que en papel estaba donde debía estar el peso entre el mínimo y el máximo, que luego metía en el RP. Total, cuando se lo planteamos, fue como, joder, perfecto, vas a ahorrar 1 hora y media que vas a poder dedicar a otro tipo de actividades. Sin embargo, esta persona se rechazó a aceptarlo. Y claro, lo que ves es, joder, el problema que diga es esta 1 hora y media, que para mí es 1 hora y media cómoda, rutinaria, que ya tengo asimilada en mi agenda, ahora de repente el hecho de implementar una herramienta de mejora continua me está llevando a que dedique 1 hora y media a una tarea de valor añadida que no he hecho hasta ahora, que puede ser un plan preventivo de incidencias de calidad, por decirte algo, o analizar, ¿no?, cuáles son mis procesos para seguir mejorándolos. También ocurre esa, no tanto rechazar la mejora continua por ego, de decir, joder, él no sabe más que yo, sino por decir, es que ahora tengo que empezar a pensar eso que no he hecho nunca, cómo lo tengo que hacer. Y eso en un entorno de confianza, si hay un entorno de confianza en el cual me pasa esto, que es muy natural, en un entorno de confianza tiene que haber el suficiente acompañamiento para que todas las funciones realmente entiendan que su función va a cambiar. Claro. Porque todas las funciones cambian. La mejora continua, al final, lo que pone es toda la energía y toda la estructura de la organización en el operario que está en la línea. Si tú no vas a conseguir enganchar ese operario, olvídate de la mejora continua, porque todas las ideas y todo el enchufe de que las cosas ocurran pasa a ese nivel. Pero claro, si va a cambiar la función del operario, también cambia la función del mando intermedio. Y también hay que acompañar al mando intermedio para que entienda que su función sigue siendo muy importante, pero es diferente. Y lo mismo del jefe o del directivo. Todas esas funciones tienen que cambiar y tiene que haber un acompañamiento con niveles de confianza. Es decir, bueno, tus tareas de valor añadido ahora tienen que ir encaminadas hacia, por ejemplo, en este caso de calidad, pues yo que sé, hacer un análisis estadístico que hasta ahora nunca habían sido capaces de hacer, por ejemplo, ¿no? O en determinados casos va a ser, pues ahora vas a poder hacer una auditoría de determinadas áreas que hasta ahora no podías hacer con un nivel de profundidad que antes no podías hacer. Entonces, ese nivel de acompañamiento y ese nivel de confianza tiene que haber, porque efectivamente se generan muchas nuevas situaciones, ¿no? Hoy precisamente hemos estado viendo el almacén de repuestos de la fábrica y yo estoy ahora mejorando la logística de cómo encontrar un repuesto en una fábrica. Para que os hagáis una idea, tienes una avería, vas a buscar un repuesto y están tardando 1 hora en encontrar el repuesto. Una hora de tiempo perdido, que no va a ningún lado. Bueno, nosotros conocemos fábricas que han perdido piezas de 4 toneladas. Y sucede, ¿eh? O sea, Sí, no sabes cómo, pero sucede. Bueno, nosotros hemos encontrado piezas de los años 60, que dices, pero ¿esto cómo puede estar aquí? Pues efectivamente, auténtica arqueología mecánica, no sé cómo decirlo. Pero claro, si de 1 hora y media, claro, y al final tienes que tirar de él, el tío de mantenimiento, ¿te acuerdas dónde estaba así? Porque estábamos, por lo que vimos ahí, y luego lo pusimos no sé qué. No, eso no puede ser. O sea, tú tienes que ser capaz de encontrar una pieza en 3 minutos máximo. Y porque yo me acuerdo en mis tiempos de Unilever utilizábamos mucho el símil del pit stop, ¿no? De la parada de los coches. Y la idea es precisamente esa, ¿no? Tú ves un pit stop de los años 60 y allí, vamos, pasaba de todo. Le servían un café, ponía gasolina y tal. Joder, qué bueno, vas muy bien, pues puta madre. Claro, son pit stops de 5 minutos y ahora se hacen en 2 segundos y pico o menos. El concepto es ese, ¿no? Y tú ves la coreografía que hay montada alrededor de un pit stop y es gente que cada uno sabe lo que tiene que hacer en todo momento y sabe exactamente dónde tiene cada cosa. Y tirando del hilo de este ejemplo de pit stop, ahora está en 2,5 segundos. Entiendo que habrá gente con un perfil de análisis súper profundo que ha estudiado ese caso y dice, vale, ya hemos llegado a la máxima eficiencia posible, por lo menos por ahora, con las limitaciones que tenemos a nivel de tecnología, etcétera. Si llegas al mismo punto, ¿cómo sabes, cuando estás aplicando mejora continua, decir, vale, ya está, ya hemos alcanzado un aumento, un incremento en la eficiencia suficiente, al menos por ahora,
en este proceso y ahora cambio, bien de área o bien de departamento. ¿Cómo sabes cuándo parar? Esto no para nunca. Eso no para nunca. Y esa es la idea de toda esta historia. Y precisamente el concepto Kaizen japonés es que todos los días, aunque sea pequeño, tiene que haber una acción de mejora, algo que modifique tanto tu trabajo, el área en el que estás. Todos los días tiene que haber algo. No paras nunca. La cuestión es que tú siempre tienes que tener a los mejores para tener la referencia, ¿no? Estos 2,5 segundos, que posiblemente lo haga Red Bull, pero igual Ferrari no puede llegar a los 2,5. No, estoy hablando de oídas, no lo sé. Pero nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos, pero también tienes que saber cómo está la fábrica de latas de Japón. Pues está en una eficiencia operacional del 85%, y yo estoy en 70%. A mí me queda un recorrido del copón todavía, muchísimo que hacer. Ahí quizá también hay otro reto, ¿no? Porque dices, hablando de Fórmula 1 y de pit stop, claro, cuando tú bajas de 5 minutos de parada a 2,5 segundos, claro, la mejora incremental es brutal y todas las personas implicadas en el proceso dirán, joder, ¿cómo estamos mejorando, no? Pero claro, cuando ya la mejora incremental es pasar de 2,5 a 2,48, dices, claro, ahí el hecho de que la gente siga en ese además concepto de mejora continua, ¿no? Que continúe mejorando cuando igual no percibe esa mejora incremental, entiendo que también es un reto, ¿no? O sea, el que la gente siga enchufada y conectada y comprometida con ese proceso, ¿no? Sí. Yo no estoy en el 2,5 segundos, con lo cual no te puedo decir lo difícil que es mantener enchufada a la gente cuando ya tienes unos estándares súper altos. Pero bueno, esta gente tiene una motivación interna también muy potente y saben que hay un nivel competitivo también del copón, y ellos saben que los de Red Bull quieren ganar a los de Ferrari, y los de Ferrari están con 2,45, se están vigilando con el rabillo del ojo para hacerlo en 2,35. Entonces yo creo que ahí juegan muchos factores, ¿no? El nivel de competitividad en la Fórmula 1 pues es posiblemente no hay nada comparable con eso, ¿no? Pero en nuestro caso las eficiencias están asociadas a un coste tonelada, y que al final el coste tonelada es el que te está apretando. Y decir, oye, como no llegues al 70%, el coste tonelada de este año pues se nos va a tomar por saco, y eso ya toca el negocio, y toca el dinero que tú tienes para invertir en que la tónica Schweppes se venda en toda España y se vea en las marquesinas y en la torre del centro de Madrid. Casi que a veces ese argumento pesa más, ¿no? Que el hecho de gestionar, o la habilidad para gestionar los miedos o la resistencia al cambio que pueda haber dentro de la cadena, ¿no? Que dices, oye, pues o llegamos, ¿no? O llegamos o va a haber otro que lo haga por ti. Efectivamente, pero ahí hay que seguir manteniéndose. Y además en el ámbito de la mejora continua tenemos muchas cosas en las que trabajar. Estamos hablando de eficiencias, estamos hablando de mermas, estamos hablando de aprovechamiento de tiempo, estamos hablando de son muchos factores. Una fábrica es un entorno extremadamente complejo en el cual entran en juego muchos factores. Todo contribuye para mejorar y todo puede contribuir para empeorar. Por lo tanto, tienes que vigilarlo muy, muy de cerca. Claro que también entonces es un reto queremos implementar, hacer X cambios en el proceso. También es un reto decir, no, cuidado que no toquemos lo que, no, metes cambios y dices, cuidado que no toquemos lo que esté funcionando bien, sí, y que lo nuevo que introducimos no perjudique a lo que se está haciendo, ¿no? Sí, es algo muy paulatino, y luego otra de las cosas que es muy importante, y esto los japoneses nos lo decían ya en los años 90, es que un ejercicio de mejora continua es como montar una universidad en una fábrica, porque la idea final es que el operario que está en la máquina sea realmente un experto de esa máquina y sea capaz de solucionar prácticamente todos los problemas. Pero ese recorrido es largo, porque tú tienes que enseñarle cómo funciona tecnológicamente esa máquina, qué es lo que son las tripas, cómo se lubrica, cómo se inspecciona, todos los mecanismos interiores realmente cómo están jugando entre sí, para que cuando haya un problema automáticamente sepa qué es lo que está pasando, que escuche bien, que esté conectado con lo que está pasando para realmente entender bien.
montar una universidad en una fábrica es algo extremadamente complicado porque los alumnos están ahí, pero tú necesitas profesores y los profesores no siempre tienen la disponibilidad porque todo el mundo anda con muy preto de tiempo en las fábricas, y precisamente este es uno de los problemas que yo estoy teniendo ahora mismo en las fábricas de Suntory Europa, encontrar profesores, gente que no solo que entiendan las máquinas, sino que tenga el tiempo de preparar el material, de educar, de explicar e incluso generar el tiempo para que puedan recibir esa formación. ¿Qué tamaño tienen, más o menos, las plantas de las que trabajas de Suntory? Pues normalmente estamos hablando de entre 200 250 personas y pues 4 líneas, 6 líneas. Lo que pasa es que son líneas de fabricación muy grandes, claro, muy grandes, de tamaño realmente grande, y hoy hemos estado viendo una fábrica que hace 400 tarros hora de mayonesa, que es una fábrica que tira mucho, que es muy rápida, y en nuestras fábricas tenemos líneas de latas que hacen 1500 latas, perdón, 400 tarros minuto, y nosotros hacemos 1500 latas minuto, o sea, para que entendáis la dimensión. Y eso son unas dimensiones muy grandes, son máquinas sofisticadas, complejas y ajustes muy finos. Te preguntaba más, perdona, Alex, sí. tamaño a nivel de empleados, porque estamos hablando de que la mejora continua es algo paulatino. El ejemplo, ¿no?, que has puesto de montar una universidad, o sea, al final es algo costoso en tiempo, pero entiendo que también es un proyecto, como has dicho, una inversión a muy a largo plazo y que es costoso a nivel económico. ¿Es exclusivo de grandes corporaciones o multinacionales la mejora continua? No, ¿O cómo no, puede en absoluto una pyme entre 40 y 60 millones de euros de facturación implementar mejora continua? Hay muchas alternativas y sobre todo ahora te hablo cuando era consultor, lo primero que tratabas es de buscar las oportunidades que tienes para generar ahorros inmediatos, y normalmente en el apartado de las mermas ahí siempre hay muchas oportunidades de generar ahorros, y ahí hay mucho cacho normalmente, y hay esos ahorros ya puedes empezar a revertirlos en cómo mejorar tu organización, cómo generar recursos añadidos con el personal que tienes para poder dedicarlos a la mejora continua. No necesariamente tiene que ser costoso, obviamente tiene que haber un esfuerzo, gratis no sale, pero a largo plazo es algo que es tremendamente beneficioso. Y sobre todo hay que pensar que la alternativa es no hacerlo, lo cual es empobrecerte cada vez más. Y tener una fábrica que, digamos, está activa en mejora continua es una fábrica que está dotada para adoptar innovaciones, que está adaptada para incorporar nuevos volúmenes, que está adaptada para gestionar los cambios que se están dando. Si tú no estás en mejora continua, pues más pronto o más tarde vas a tener dificultades, seguro. Y bueno, como hablabas de profesores y alumnos, también hablando de personas también, ¿no? Entiendo que los cambios generacionales provocan que la manera de... Bueno, tú las has, como decíamos, ¿no?, las has visto de todos los colores. Entiendo que aplicar la mejora continua hace 25 años no se va a hacerlo hoy en día, ¿no? O cómo se lo toma aquel que tiene que aplicarlo, si esos cambios generacionales o esa actitud personal también provoca que haya que adaptar los procesos a los individuos también que tienen que llevarlo adelante. Sí, pero estos cambios, más que una cuestión generacional, es una cuestión personal. Porque yo me he encontrado con gente muy veterana y que realmente estaban encantados de la vida y han sido los líderes de las fábricas en hacer este tipo de cambios, porque es gente entusiasta y sin miedo a este cambio, ¿no? Cuando mucho depende también del estatus de la persona, de cómo se ha labrado su situación y si se siente amenazado o no se siente amenazado. Yo no lo asocio a un tema generacional, es más de personal. Pero, o sea, igual no generacional, pero sí que tiene una relación con la edad. Y corrígeme si me equivoco, pero entiendo que una persona, perfil, 32 años, vamos a empezar un proyecto de mejora continua en planta. Seguramente, pues, si tú entras y le ves, va a ser un buen candidato porque si eso sale bien, él va o ella va a poder liderar ese proyecto, con lo cual se pone esa pequeña medalla, incluso puede subir bastante rápido, bien en estatus y bien en la organización.
Sin embargo, una persona acomodada, que para colmo de los colmos no es nativo digital o estas cosas japonesas, pues como que no le gustan demasiado, será poco probable, ¿no? Entiendo que en esa edad puedas encontrar a alguien que va a decir, joder, si a mí para lo que me queda, voy a empezar ahora a cambiar las cosas. Sí, es un riesgo que hay, pero te va a pasar con mejora continua, te va a pasar con cualquier proyecto, obviamente. Pero estás al inicio de tu carrera, todo es entusiasmo, todo te apetece mucho, no hay una aversión al riesgo, que cuando ya tienes unos añitos más, pues tienes cierta aversión al riesgo, no quieres verte fracasado en una iniciativa de estas, y efectivamente puede haber más resistencias. Eso es totalmente cierto. Y luego, pues la gente joven, pues imagino que tendrá más flexibilidad mental y con ganas de hacer las cosas de manera diferente y romper determinados moldes y maneras de hacer. Es posible. Pero bueno, yo estoy en mis 50 y estoy aquí entusiasmado con la mejora continua. Dando guerra, ¿no? Dando guerra, efectivamente, como el que más. ¿Y hay, por ejemplo, algún caso que tengas en mente de bien para positivo, negativo, que te llama la atención, una persona que entendiera el momento que era mejor continua, que se peleó con todos y con todas, un caso de éxito? Pues en una de estas fábricas, y estaba de consultor de neumáticos, la verdad es que las fábricas de neumáticos son lugares realmente horrorosos para trabajar. Y entonces ¿Pero por qué son horrorosos? Porque son oscuros, hace muchísimo calor, son sucios. Ya no estoy vinculado a ese mundo, así que lo puedo hablar abiertamente. Y además son fábricas donde hay mucha gente. Entonces, en una de estas fábricas donde ya estábamos teniendo problemas, dificultades, son fábricas de 1.500, 2.000 personas, son realmente cosas gigantescas. Y resulta que en una de estas fábricas el responsable de mejora continua pues era un señor de 50 y pico años, veterano de producción, había tenido todas las batallas, pues resultó ser un entusiasta. Y este tío en 6 meses dio la vuelta a la fábrica. O sea, realmente la capacidad de un líder natural que abraza este tipo de principios y los lleva a cabo, pues fue alucinante. Yo no he visto una cosa igual en mi vida, y en un entorno muy complicado. Una fábrica que estaba cerca de Berlín, además, en la parte este de Alemania, con lo cual mucho más complicado todo mucho más rígido, mucho más encorsetado. Y este tío, levantaba la mano y estaban todos en fila haciendo absolutamente... Y el mundo alemán, que es un mundo muy sindicado desde el punto de vista de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, la lubricación no puede estar en producción, tiene que hacer... Sin embargo, fue capaz de echar adelante el proyecto y lo hizo de maravilla. Me rompió los esquemas en ese aspecto. Y yo aprendí mucho con este señor, de efectivamente, pues un líder natural, el poder que puede llegar a tener, que todo el mundo abrazaba estas historias, que en las otras fábricas teníamos una cantidad de dificultades de la pera. Joder, ya lo sé, que estamos viendo la parte positiva de ese liderazgo, ¿no? De una persona que tira para adelante, coge a todos en la mochila, les convence a muerte, pero cuando esa persona se va o desaparece, no hay como ese doble filo de decir, joder, no sé, no entiendo mucho de fútbol, pero el típico equipo que depende del Barça Messi, supongo, y cuando se va, se cae. ¿Existe también esa figura? ¿Has tenido alguna experiencia de decir, sí, está yendo bien, hay un cambio? O el reto que supone también, ¿no? Que entiendo que en ese caso concreto esa persona deja de estar ahí, le toma el relevo otra persona, claro, como el reto que supone que se mantenga ese nivel, ¿no? Aunque sean perfiles distintos. Ese riesgo está, y yo lo he vivido también desde el punto de vista de repente la multinacional, la empresa en la que estás, deja de apostar por la mejora continua, no tienes presión por arriba, las cosas se van torciendo poco a poco, y como se van torciendo poco a poco no hay presión de auditoría, no sé qué, no sé cuál, pum, y las cosas se desbancan. Pero hay, digamos, una parte del trabajo está precisamente en procedimentar, en sistematizar, en que las cosas realmente se estructuren y que eso se vaya, tú lo has dicho al principio, ¿no? Que se generen determinados hábitos sanos de cómo se tienen que hacer las cosas, y eso termina manteniéndose, porque hay un beneficio neto que se comprueba y que se vive, y aquel que está ahí realmente lo valora, ¿no? Pero efectivamente yo he vivido los dos casos en los cuales, pues, si deja de haber esa presión, si dejas de tener ese tipo de liderazgo que te va metiendo en fila, deja de haber esa presión y de repente, pum, las cosas se pueden
se pueden perder determinados hábitos y eso pues es muy triste porque efectivamente volver a retomar determinados hábitos cuesta muchísimo trabajo y hay que hacerlo siempre con mucha cautela, volver a convencer a la gente y cuesta mucho esfuerzo. Bueno, y también entiendo que entra también la estrategia de retención de talento, ¿no? de la compañía. El hecho de decir que al final si ese el líder, por lo que sea, oye, ya evidentemente la gente cumple una edad y luego también ya deja de ocupar ciertas posiciones. La cuestión es, aquel que toma el relevo siempre puede ser alguien que venga por detrás, ¿no? Dentro de esa misma cadena, ¿no? Al final que ya tiene interiorizada la cultura y que, claro, ese tipo de relevos son más naturales que el hecho de que venga pues un paracaidista a poner en marcha algo, ¿no? Que dice, bueno, que primero se lo tiene que creer y después Eso es muy importante, que la misma empresa sea capaz de generar un banquillo suficiente y que siempre este banquillo esté preparado para dar el paso. Y eso es algo que yo creo que es el que da continuidad en management, da continuidad en maneras de trabajar, da continuidad también desde el punto de vista emocional, de orgullo, de pertenencia. Hay muchas cosas ahí que se manejan precisamente en esa continuidad y eso hay que cuidarlo y hay que hacerlo muy bien. En mi empresa actualmente hay mucho paracaidismo, como tú lo has llamado, y siempre hay una ruptura, siempre hay unas ganas de volver con toda la buena intención, ¿eh? Con toda la buena intención hay muchas ganas de, esto me funcionó, esto no sé qué, esto no sé cuál. Sin embargo, se pierde un poco el hilo, se pierde un poco la continuidad, se pierde ese orgullo de pertenencia. Yo creo que eso es una cosa muy, muy importante y que los departamentos de personal se lo tienen que tomar muy en serio. Que eso no son cosas que ocurren de manera natural. Si no las cuidas, esas cosas se pierden. Y cuando empiezas ya a tener que fichar en el mercado y tener que estar pescando constantemente, puedes encontrarte con muchos problemas. Y es algo que en nuestra realidad va a cambiar dentro de poco. Ya está. Yo lo estoy viendo ya en las fábricas de Alemania, en las fábricas de Francia, en las fábricas de Inglaterra. Empieza a haber muchas empresas que están pescando en tu empresa, con lo cual tú tienes que salir a pescar y ahí hay un guirigay y eso no es nada positivo para tu negocio, para esa continuidad de la que estamos hablando. Claro, ahora que dices eso, ¿cómo se adapta la mejora continua al mercado laboral millennial? Porque la generación igual de nuestros padres sí que tenía esa visión lineal laboral, ¿no? Yo meto mi trabajo y hasta que me jubile me quedo aquí. Sin embargo, nosotros tenemos igual un ciclo de vida entre 3 y 5 años por empresa. Y si el tiempo de formación, mejora continua, son varios años con esta universidad que tú has dicho, ¿cómo adaptas la mejora continua? ¿Tiene que acelerar sus tiempos para que sea rentable, entre comillas, formar a la gente? ¿O los fidelizas para que no se vayan? Mira, es una pregunta muy importante porque, y te voy a dar un ejemplo. Esto es una fábrica de Alemania, de neumáticos. En Alemania, por aquel entonces, estoy hablando hace 7, 8 años, tenía un problema de personal. Casi no encontraban trabajadores alemanes para trabajar en la empresa, con lo cual tenían que salir fuera y se traían a gente de Turquía para trabajar, gente que no hablaba alemán. Entonces, el haber tenido el esfuerzo de la mejora continua, habían preparado que todos los manuales, toda la formación de toda esta gente nueva que no hablaba alemán, lo tenían totalmente visualizado. Entonces, era muy didáctico. Yo es la primera vez que veía vídeos, tutoriales para cómo manejar una fábrica, para poder que cualquiera se pudiera incorporar. Tú imagínate el enganche de ese tío con esa fábrica, con esa empresa que le ha sacado de su Turquía natal, que le pone ahí muchísimas facilidades. Ese tío está fidelizado de por vida. Claro. Y además, en muy poco tiempo, yo creo que son máquinas sofisticadas. Yo creo que están estimando que en 4 o 5 semanas esta gente podía estar trabajando de manera muy operativa, sacándole todo el rendimiento a las máquinas. Claro, eso es alucinante. Pero claro, esa es la parte de... Si tú tienes esa universidad ya montada, hacer eso no te cuesta esfuerzo. Si tú tienes que montar una universidad de nuevas, ahí es donde ya estás derrapando y te va a ser muy complicado montar algo de nuevas, porque no vas a tener el músculo para hacerlo, ni las ideas para hacerlo. Y ahora que dices universidad, claro, por ejemplo, a nivel de formación cada vez tiramos más al online, ¿no? Al consumo de... Pues si antes tenías que hacer un grado de ingeniería informática para aprender a programar, te tienes que meter 4 años en los que estás
chupando un 10% de la asignatura que te quiere y un 90% que pues viene en el pack y no lo puedes desmenuzar. Ahora te vas a Udemy o a YouTube y te haces justo el vídeo de esa formación que necesitas. La mejora continua en este sentido, o a nivel de las formaciones, ¿cómo se aprovecha de estas tecnologías digitales? ¿O cómo hace uso de la tecnología para asegurar la mejora continua? Pues precisamente hoy he visto un caso muy interesante de cómo puedes instruir determinados puntos de lubricación, determinados cambios de formato en una máquina y de cómo lo puedes hacer con tecnología, con vídeos, cómo accedes a esos vídeos de manera sencilla, cómo hacer inspecciones de manera sencilla. Pues así tiene que ser, así es como debería ser. Esto es un problema, si es un problema, levanta la mano y marca un ticket para que se genere el problema. O sea, todas estas tecnologías ya están ahí en determinadas fábricas que han dado el paso adelante y las han adaptado. Y tienen tutoriales y tienen información muy, muy a mano, muy sencilla, muy accesible, para que cualquier persona fácilmente, bueno, cualquier persona con un mínimo de formación, sea guiada para poder hacer ese trabajo. Lo que he visto hoy a la mañana en esta fábrica, la verdad es que me ha parecido maravilloso. Y me llevo ese recao para llevarlo también a mis fábricas, efectivamente. Sí puede ser. Y aparte de lo que es vale, el hecho de aplicar la innovación, la tecnología, e introducirlo lo que es en los procesos de mejora continua, aparte de contar con que entiendo que se cuenta con más consultoría tradicional, esto también se hace más in-house, o también se recurre a proveedores externos, otro tipo, ya pensando más también en empresas emergentes o startups, como decimos. ¿Se recurre también a ese tipo de proveedores o es más algo in-house? Totalmente. Necesitas proveedores porque muchas veces tú no tienes el talento interno para hacerlo, la visión para hacerla o incluso la autoridad para desafiar. Y tiene que venir alguien de fuera que te desafíe, que te provoque y que realmente te menee de donde estás. Yo creo que es muy recomendable la consultoría. Y luego hay consultorías que son monstruosas, hay consultorías de medio tamaño y hay consultorías de gente autónoma que tiene mucha experiencia y que te puede asesorar perfectamente con mucha capacidad. Yo creo que es un campo interesante para gente que tiene ganas, que ha visto cosas, que sabe cómo funcionan las cosas y que pueden aportar en la industria. Yo creo que es algo de lo que las industrias en España no estamos demasiado abiertos a este tipo de cosas y cada vez deberíamos estar más abiertos a ello. Yo, como comercial de una startup, doy fe de que no estáis muy abiertos en la industria. Y recuperando un punto que estábamos comentando antes, fuera del micro, claro, también hay que ponerse en vuestros zapatos. O sea, tú al día recibes entre 5 y 20 propuestas de startups o de empresas que quieren tocar la puerta y decirte, oye, de verdad creo que te puedo ser de ayuda. ¿Qué es lo que hay que hacer para que una empresa, un gigante como Suntory, pueda escuchar a una empresa que acaba de empezar o que lleva una serie de unos cuantos años de recorrido, pero que tiene algo que ha aprovechado esa agilidad o esa falta de robustez, le ha permitido desarrollar y que a Suntory o a cualquier empresa de ese, que sois como cruceros, os puede hacer falta? Pues no es fácil. LinkedIn es una herramienta cargada por el diablo ahora mismo, porque claro, nos bombardean con propuestas, ofertas. Se ha pervertido bastante LinkedIn. Ahora es un poco ya Facebook de su época. Efectivamente, y hay muchos contenidos que no tienen ninguna relevancia y... Bueno, ahora ya no, solo si eres premium, ¿no? Ahora ya solo si eres premium puedes bombardear, ¿no? Porque no puedes mandar notificaciones con mensaje, ¿no? El clásico que llegaría antes, imagino que te llegarían 50 al día de Eso es. Hola, soy no sé quién, hago no sé qué. Entonces es difícil, pero yo te diría que casi siempre, en mi caso, que no soy un early adopter, soy todo lo contrario, soy muy conservador para estas cosas y no quiero ser el experimento de nadie. Yo voy a cosas que estén funcionando. Entonces yo, cuando tengo un problema que le pongo caras y ojos, después voy a Heineken, voy a Mau o voy a Unilever y pregunto, oye, ¿esto cómo lo habéis solucionado? Y entonces me van a decir, de esta manera, con este tío y con esta herramienta. Vale, yo voy muy a lo seguro, a no ser que tenga un problema muy concreto
y me digan que realmente pues en este sitio pues alguien ha conseguido una herramienta, tiene un programa o una manera de trabajar que va bien. Pero siempre va a ser referido, es ¿no? Siempre va a ser alguien que tú ya conoces de la industria. Sí. En mi caso sí, porque yo trabajo mucho por, digamos, referencias que funcionan, porque no me fío. Ya sea otro proveedor o... Eso es. Yo he tenido alguno de estos experimentos de no salir nada bien y que ya estoy muy escarmentado. Porque entiendo que la forma de hacerlo es, entiendo que es pilotar, ¿no? Soluciones. O sea, el hecho de decir, bueno, tenemos este problema, tenemos esta necesidad, le tenemos que poner remedio, y ahí entiendo que el primer paso es como pilotarlo, ¿no? Vamos a testar que esto es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y lo testaremos en un entorno controlado o en una fábrica, no sé cómo sería ese proceso. ¿Sería así, por ejemplo? O sea, a implementar esa solución, probar en una fábrica, ver cómo funciona y luego escalarlo a otras más. ¿O? Eso sería el primer paso de prudencia, sería efectivamente hacer un pilotito que no genere ruido, que no genere impacto, que realmente veamos que fluye y que realmente soluciona el problema. Escalar y dimensionar sin testar, muy complicado. Eso, en este mundo en el que estamos hoy en día, ese nivel de riesgo no lo asume nadie. Las multinacionales, comentábamos antes, tenemos una aversión al riesgo muy importante y yo creo que no nos la jugamos a ese nivel. Hay algún valiente por ahí, pero no es mi caso, desde luego. Claro. Pero bueno, más que aversión al riesgo, no puede ser también el hecho de decir preocupación por el hecho de decir, vale, es que nosotros somos un grupo grande, tenemos, comentabas, 60 fábricas, ¿no? El hecho de decir, claro, si yo empiezo a trabajar con alguien, tengo que tener la seguridad de que va a poder escalar al ritmo que yo opero, ¿no? Entonces, claro, no sé si también por ahí puede haber esa aversión al riesgo que comentas, venga por ahí, ¿no? El hecho de decir, vale, yo me tengo que fiar de que aquel con quien colaboro o aquella solución que yo contrate va a ser posible que me dé servicio 24/7 en diferentes continentes, ¿no? Entiendo que también va por ahí, ¿no? Ahí hay una parte muy importante de... ¿Tienes el músculo de dar soporte a 60 fábricas 24/7 en toda la geografía mundial? Pues ahí estás descartándote prácticamente al 95% del mercado. Entonces, solo muy pocos pueden dar ese servicio y asistirte en Japón, asistirte en Alemania, asistirte en España, y ahí estamos hablando de grandes jugadores, normalmente. También es cierto que, igual las 4 fábricas en Francia tienen un problema común y yo no necesito una solución para 60 fábricas, sino para 4, y ahí yo voy a estar mirando algo mucho más concreto, algo mucho más adaptable, que hable francés, que conecte con la cultura francesa, con su manera de ver los problemas, de solucionar los problemas, que es muy diferente en Inglaterra, en España, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues va a depender mucho el problema que yo quiera solucionar. Claro. ¿Y ha podido suceder también alguna vez que teniendo en cuenta que empresa emergente, poco músculo, poco tamaño, ¿no? Comparado con estas dimensiones que estamos comentando, el hecho de que quizá hayan trabajado para vosotros sin que lo sepáis, en el sentido de que igual realmente su cliente ha sido un proxy, en el sentido de alguien que ya está trabajando para Suntory ha incorporado tecnología de un tercero y os ha dado servicio. No sé si eso también puede suceder. El hecho de, en vez de ir, a lo que me refiero es, en vez de ir directamente a Suntory, lo que voy es a alguien que ya trabaja para Suntory y es mi manera de entrar en un cliente tan grande, ¿no? Porque igual no tengo todavía ese tamaño que me va a permitir trabajar, porque no puedo escalar tan rápido como me lo va a pedir este cliente, pero el hecho de que vaya con otro que ya trabaja para ese con el que yo quiero trabajar o al que yo le quiero vender mi solución, no sé si eso también se ha dado o si es una cuestión, o si se ha dado ha sido, bueno, nosotros no nos hemos enterado. Al principio no te enteras, pero después sí te enteras. Cuando tratas de escarbar o cuando tratas de decir, oye, pues se puede hacer esta modificación, no sé qué, y entonces te das cuenta que realmente la solución no era de él, sino que era de alguien que está detrás. Pero efectivamente
Pero bueno, esos son partnerships que tienen determinadas startups con las grandes fachadas que ya nos tienen cogidos a los de las multinacionales y que de alguna manera ellos diversifican su portfolio en base a este tipo de colaboraciones. A mí me parece una manera inteligente por ambas todo el mundo gana y que tú puedes, digamos, comercializar tu tecnología a través de estas grandes compañías. Nosotros, todas nuestras líneas de envasado pues pertenecen a las 3-4 gordas del mercado. Y hay muchos extras que te están vendiendo que obviamente no son de ellos, pero bueno, son asociaciones productivas en ambos casos. Claro, pasa que muchas veces, igual desde el punto de vista de startup, puede parecer como una especie de lotería, ¿no? O de bote de monedas de oro. El hecho de poder entrar en una especie de Suntory que dices, joder, pues te abres en racimo, en vez de llegar solo a un único cliente, llegas a 90 plantas, multiplicas tu ticket por 90 y es una facturación astronómica. Sin embargo, sí que hay otra realidad que se ignora, que es, por ejemplo, hablando de tiempos de pago, el trámite burocrático con el que has de pasar hasta que por fin llegas a implementar el 90, ese proceso paulatino de empezar con una y llegar hasta 90. Nosotros, desde el grupo de ella, sí que nos pasó, joder, desde que empezamos con Unilever hasta las 160 que estamos, claro, es un baile estar ahí. O sea, que no es solamente, no igual toda startup puede estar capacitada para dar un servicio a Suntory, no al menos en los primeros años. Igual tienes una startup con cierto tamaño y ciertas capacidades. Sí, y yo creo que eso es una realidad que es importante que se conozca, que cuando cuando vas a acceder a una multinacional, las cosas no fluyen fácilmente, que es como entrar en un ministerio coreano, en el cual hay que pasar mogollón de fases, tienes que convencer a mogollón de gente, tienes que presentar muchísimas veces y no todo el mundo tiene ese músculo para hacerlo de manera convincente y para pasar todos los ciclos necesarios para convencer a todos los que hay que convencer, porque si no, no llegas a firmar el contrato, no llegas a pescar. Y son procesos muy farragosos, mucho tiempo y mucho esfuerzo, en el cual tú estás a cero. O sea, como startup me imagino que estás apostando a cero. Y contando con que has cerrado la venta y luego ya lo implementas y después, bueno, ya cobrarás también, claro, ¿no? Y luego, además, tienes que cobrar, no sé qué, no sé cuál, no es algo... Por eso, ese músculo financiero para aguantar y tolerar estas multinacionales, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Totalmente. Somos complicaditos. Somos muy complicaditos. Tenéis lo vuestro. Hombre, también les va bien. O sea, a las multinacionales les va muy bien, pero claro, tienen unos filtros y tienen unos procesos muy, muy estrictos para que no pase lo que pasa en el mundo de la política, por ejemplo. Claro. Hombre, igual sí que es verdad que un poco en la experiencia de hacer una venta B2B al mundo industrial, la parte que a mí me gusta mucho como comercial es que tienes un filtro de no bullshit o de no humo enorme. Porque así como cuando tú estás vendiendo a un cliente final, es posible que se pueda colar alguna mentira o puedes vender una idea o algo abstracto. Claro, cuando tú estás vendiendo a otra industria, estás hablando con gente que sabe muy bien qué está haciendo, tiene indicadores clave. Entonces, hay como ese duelo intelectual inicial, ¿no? De cuando estoy valorando una oferta, primero voy a testearte de que sabes de lo que estás hablando y sabes de cuál es mi problema. Y vas a una conversación larga. Y una vez pasas eso, bien, ahí podemos empezar a sentarnos y tener una conversación. Sí, y esto tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes de cuando en el mundo de la mejora continua, tú te das cuenta rápidamente, en minutos, si esa persona que tienes enfrente sabe de lo que está hablando o se ha leído un libro. Claro. Y por eso es muy importante que la gente venga con un barniz de experiencia, de operaciones, de barro, y el término que tienen los japoneses es gemba, que es donde ocurren las cosas, que tenga gemba, que realmente haya vivido en un entorno de producción, que haya vivido en un entorno de mantenimiento, que haya sido una persona expuesta a un liderazgo en producción. Eso marca la diferencia, y eso sabes si la persona que tienes enfrente ha pasado por eso o no, porque hay maneras de hablar y hay maneras de sentir y hay maneras de proponerte cosas que dices, bueno, pues esto es una marcianada o realmente sabe de lo que está hablando. Claro. Y tal vez un poco
ya construyendo sobre lo que dices y para cerrar este primer capítulo, imagina que este episodio, este vídeo o este podcast lo está escuchando viendo una persona que se acaba de iniciar la mejora continua, que quiere iniciarse en mejora continua, una persona que está en una planta y dice, joder, tenemos que empezar con esta mejora continua. ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia? Pues precisamente eso, que tenga Gemba, que se haya expuesto a trabajar en producción, que se haya expuesto a ser un mando en producción, que son trabajos muy solitarios, muy duros, muy peleones, donde hay que poner mucha energía, mucho entusiasmo para que las cosas salgan adelante, y que haya estado en entornos donde la mejora continua se tome en serio, que son buenas empresas, donde tengan tradición, digamos, de trabajar en TPM o como se quiera llamar, en mejora continua, y que realmente haya mamado ese entorno, porque eso después es muy fácil. Cuando tú te vas a otro entorno en el que no está la mejora continua, enseguida te van a chirriar cosas, vas a oler qué es lo en dónde puedes aportar, qué es lo que se puede hacer. Esto que decíamos antes de el almacén de recambios, tú en un minuto te das cuenta si esta gente tarda 2 horas en encontrar un recambio o tarda 3 minutos, porque lo ves así. O cómo están lubricando, o cómo se mueve el operario en la máquina, si realmente las cosas están en control o no están en control. Si tú no tienes el Gemba por detrás, es muy difícil que te des cuenta y percibas estas cosas. Así que mi recomendación es esa: empieza a trabajar en un entorno de producción exigente, que realmente tengan la mejora continua como algo que llevan a gala y lo hagan de manera profunda, y si has podido ser un mando en producción y mantenimiento, pues mejor que mejor. Perfecto. Pues pasamos a preguntas. Habéis hablado de todo el tema de mejora continua, y una pregunta que a mí me surgía: ¿cuánto cuesta implementar mejora continua en una empresa? Porque habéis hablado de las personas que están en el día a día, son las que tienen que también luego estar en los proyectos de mejora. A veces se les libera, a veces no. Hace falta implementar tecnología nueva, hay que contratar un consultor, sí o no, es interno, es externo. ¿Tenéis estimado si cuesta mucho? ¿Es un esfuerzo grande para una empresa? ¿Cómo enfocáis ese tema? Pues es una pregunta que no tiene... O sea, que efectivamente cuesta dinero, no es gratis. Una consultoría te va a costar pues igual 60.000, 80.000 euros año, dependiendo de la cantidad de veces que quieras que venga. Depende... Claro, esto es como... doctor, ¿cuál es la medicina que yo necesito? Pues dime exactamente qué es lo que tienes y te voy diciendo, ¿no? Puede ser algo muy grave o puede ser algo liviano. Puede ser algo que un consultor pueda ir una vez al mes y sea suficiente, o puedes necesitar 2 días cada 2 semanas para que realmente haya un cambio. Pero desde luego gratis no es. Gratis no es, porque hay un esfuerzo, puede ser consultoría externa, o tienes que sacar ese músculo interno y sacar ese talento, pero que es gente que tienes que liberar, gente que tienes que formar, tienes que llevarlos a buenos sitios para que aprendan. 50, 100.000 al año para poner en marcha determinados mecanismos. Y después hay que tener en cuenta que cuando tú tienes maquinaria que quieres llevar a la condición básica, que es uno de los primeros pasos que tienes que hacer, ese es un dinero que ahora mismo es un dinero que te vas a tener que gastar. ¿Cuánto cuesta llevar una máquina a la condición básica? Pues dependiendo de la cirugía que le tengas que hacer. Habrá cirugía superficial y habrá cosas que realmente sean muy heavies. Me entiendo que es una inversión, que eso ahí queda siempre. Pero al final ahí está la inversión, ¿no? Tú lo que nosotros en mejora continua normalmente estamos ofreciendo es una predictibilidad de tu entorno productivo, que de otra manera no lo tienes, ¿no? Dices, oye, joder, tenemos una avería, pues ya verás, 12 horas, 24 horas. Claro, eso no es aceptable. No puedes vivir con ese nivel de tolerancia. Tú lo que tienes es que trabajar para tener una predictibilidad total, ¿no? Imagínate una empresa aeronáutica que dice, no, pues tenemos averías de vez en cuando. Hostia, pues no puede ser, efectivamente. Pues ese es el esfuerzo, ¿no? ¿Es realmente un coste? Pues no.
no es un coste, realmente es lo que tienes que gastarte para que tu capacidad productiva sea predecible. Para un responsable de mejora continua, ¿cuál es el principal factor de cambio que te puede hacer tambalear los cimientos? ¿Un cambio normativo, un desarrollo tecnológico? Y luego una segunda pregunta, si la mejora continua es un motivo de competición entre plantas en una multinacional o es una política común. Pues la primera pregunta, desde el punto de vista de la mejora continua, lo que más duele, yo ahora personalmente lo que me está doliendo es precisamente un cambio de liderazgo en las fábricas. Eso es muy dañino desde el punto de vista de que tienes que estar alterando la manera de mandar, tienes que estar alterando el estilo de liderazgo. Tienes que volver a formar a esa persona, inducciones y tal. Eso es un cambio que no quieres tener normalmente en un entorno industrial. Y luego la mejora continua es un elemento de competición muy, muy fundamental entre las plantas. Porque antes he contado el ejemplo del pit stop, ¿no? 2,5 segundos, estás mirando a ver Ferrari si lo hacen 2,55 o 2,35. En nuestras fábricas estamos igual. Todas las líneas de latas de todas las fábricas de Europa se están mirando para ver qué eficiencias tenemos. Y si uno tiene un poquito más, enseguida quiere saber qué es lo que hay detrás, obviamente. Pero esa competición es muy sana desde el punto de vista industrial, porque eso te obliga a esforzarte, te obliga a ser un poquito mejor, te obliga a muchas cosas. Entre plantas del mismo grupo, no estamos hablando de Ferrari y Red Bull, estaba preguntando por plantas del propio grupo. En el mismo grupo la competición es mucho más feroz. A ver, suena un poquito mal, ¿no? Pero te dicen que una fábrica, a propósito de lo que usted ha dicho, está en el paso 7 de TPM. Usted está en el paso 3. Pero sin embargo visita la fábrica del paso 7 y la del fábrica del paso 3 y está mucho mejor la fábrica del paso 3. ¿Por qué? Porque hay una competitividad desleal, que quieren salir en la foto perfectamente. Y eso yo lo he visto. Yo creo que tú también. Pues ahí estamos las funciones regionales que somos capaces de calibrar, balancear y compensar ese tipo de desajustes. Y por cierto, una de esas fábricas estaba en el paso 7. Bueno, yo le dije que iba a cerrar. Y cerró. No es mentira, es verdad. No digo más. Yo te iba a preguntar, para llegar a un puesto como el tuyo, habrá días buenos y días no tan buenos. ¿Cuál es el mayor logro que has tenido y el día no tan bueno del que habrás aprendido bastante, pero que te habrá hecho sufrir por las noches? Los que vivimos en el mundo de la fábrica tenemos muchos días malos, pero muchos. Días malos de llamarte a las 3 de la mañana, oye, esto no está chutando y no sé qué, no sé cuál. Yo cuando decía antes la experiencia en Gemba, la experiencia en fábrica, yo creo que es muy importante tener ese bagaje y haber sufrido esas historias. Esos son los días malos. Y después hay muchos días buenos también. Yo ahora hago como somos una multinacional japonesa, nosotros tenemos competiciones de Kaizen, de cuál es el mejor Kaizen de las fábricas. Son días súper bonitos. Los que vas a una fábrica y te presentan 10 casos de mejora, gente entusiasmada, gente que ha trabajado durante 6 meses, que tiene unos resultados alucinantes. Imagínate el día que pasas y cómo vuelves. Dices, ojo, estoy en el mejor trabajo del mundo. Y eso me pasa con 6 fábricas diferentes, después tengo el ranking europeo, después voy al mundo, y claro, el día del mundo tienes los japoneses, los australianos, Nueva Zelanda, todos ahí presentando sus kaizens, eso es una gozada. Sobre todo porque hay gente entusiasmada y que además, cuando un equipo que ha estado 6 meses trabajando en un grupo, en un trabajo, para mejorar algo muy puntual, tú te das cuenta del desarrollo personal que eso significa. O
O sea, esta gente le ha cambiado la vida al Kaizen. Esto, y no exagero, le ha cambiado la vida al Kaizen porque ese tío, después el año que viene, va a ser capaz de liderar un Kaizen y lo va a llevar él y son herramientas muy transformadoras, son cosas bonitas, de verdad. Tenía otra pregunta. ¿Cómo gestionabais internamente el I+D dentro de la empresa? Sobre todo si dais libertad a nivel de cada planta o está liderada por el grupo. Esa es la pregunta. Pues nosotros tenemos la mejor tónica del mercado ahora mismo, que es la Schweppes tónica. Y no hay nada que se parezca a la tónica Schweppes. Y el centro donde se desarrolla la tónica Schweppes está en Barcelona, en Tordera. Y es el centro de I+D de toda Europa. Y los japoneses vienen a Tordera, Barcelona, a verlo, porque es un centro realmente muy evolucionado y que pues esos sabores sofisticados, maduros que tiene la tónica, pues realmente se elaboran y se alambican en Tordera, y además se diseñan para que se hagan en una sola planta, después eso se fabrica en Valencia y se reparte por todo el mundo. O sea que realmente lo tenemos muy centralizado y hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría y llevan desarrollando no solo la tónica, el Schweppes naranja, la trina, el orangina, oasis, todo se hace allí en Tordera, centralizado. Yo te quería preguntar sobre la universidad, ¿no? Que dices tú que las empresas, las fábricas que tienen esta universidad, pues van mejor y van gestionando mejor su conocimiento. Yo te quería preguntar, por tu caso particular, como estás en mejora continua, ¿de dónde recoges toda esta información? O sea, entiendo que te fijas en competidores que pueda haber, en otras empresas, pero quizás Toyota o yo qué sé, o Yamaha, en su línea de fabricación de pistones, pues podéis aplicarlo a Suntory, ¿no? Entonces, ¿de dónde recoges tú esa información, ¿no? Porque entiendo que tienes experiencia, pero ¿cómo sigues aplicando? ¿Sí? Pues la mejora continua es digamos, hoy a la mañana me he ido a una fábrica de referencia mía para precisamente entender cómo están gestionando determinados procesos que a mí me cuesta mucho implantarlos hoy en día. Entonces, tú te nutres de buenos ejemplos de la industria y hay muy buenos ejemplos y no hay nada mejor que ir a visitarlos, entenderlos y en nuestro digamos, en el mundo de las bebidas pues está Heineken, que es muy evolucionado y siempre conoces a alguien que te muestra alguna cosa o una herramienta, tienes a alguien con la confianza suficiente para saber cómo lo gestionan. En mi caso también pues Unilever también, que tengo buenas amistades que me enseñan y aprendo mucho. Y luego nosotros tenemos la matriz japonesa. Japón va como unos años, unas décadas por delante de la mejora continua, y el nivel de detalle que tienen los japoneses, cómo trabajan determinadas cosas, pues a mí me sirve mucho de referencia. Y habiendo tanto secretismo, ¿no? Cómo produces este producto, no te quiero contar, o sí te quiero contar, o no me robes la idea, no me robes, ¿no? Mi método, no me robes mi producto. ¿Te encuentras con esa barrera? No. Puede haber secretismo a nivel de la receta de la tónica, no la voy a compartir con nadie, obviamente, pero el cómo fabricas es muy similar en toda la industria y normalmente compartimos mucho. Te vas a encontrar gente muy generosa en este mundillo, porque, lo he dicho antes, vivir en una fábrica es una experiencia muy frustrante y muy erosionante. Y, sin embargo, los que compartimos eso enseguida estamos deseando que sepas cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, porque realmente sabes que le estás mejorando, le estás ayudando realmente a la otra persona. O sea, desde ese aspecto yo creo que no hay mucho... yo no me he encontrado barreras, desde luego. La generosidad. Sí. Gratuita. Sí. Bueno, gratuita. Yo he venido hoy a Unilever y posiblemente otra gente de Unilever vendrá a Suntory a visitar. Pues es una manera generosa de contribuir mutuamente. Tú que empezaste con la mejora continua y veo que llevas ya muchos años en la mejora continua, ¿cuánto crees que ha evolucionado la mejora continua en estos años? Pues es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Yo creo que en esencia estamos todos trabajando
con el paradigma de Toyota, posiblemente, en esencia. Lo que pasa es que hay gente mucho más evolucionada que han echado para adelante y después de la mejora continua, dentro de la mejora continua hay niveles de madurez y de evolución muy, digamos, muy avanzados. Y yo creo que ahí sí que hay, está el World Class Manufacturing, yo creo que sí ha evolucionado, sí se van dando vueltas, pero en esencia estamos hablando de principios muy fáciles de entender y muy fáciles de compartir y que era lo que venía desde el principio de Toyota. Sí ha evolucionado, pero en realidad estamos hablando de evolucionar más de lo que ya estaba apuntado por Toyota. La gran revolución viene por Toyota y de ahí aprendimos. Y de hecho cuando el caso Toyota, el libro que lo expone al mundo se llama The Machine That Changed the World, o sea, la máquina que cambió el mundo. Y realmente eso es lo que cambió la industria de manera tan significativa. Pues, Enrique, concluimos aquí este primer episodio del podcast Entre Líneas. Vamos a venir con más episodios, va a haber más entrevistas, va a haber más sesiones. Pero, joder, muchas gracias de verdad por ofrecerte. Has dicho que no eres early adopter, pero nuestro podcast sí ha sido un early adopter y te has atrevido a asumir. Nada, gracias a vosotros. Encantado de haber participado en el piloto. Que tenga mucho éxito y que el piloto se vea mucho, obviamente. Que sea mucho, que se vea mucho. Muchas gracias. Me habéis tratado muy bien, así que todo ha sido fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós.